Este programa se elabora a partir de información de acceso público, procedente de medios de comunicación, resoluciones judiciales y otras fuentes abiertas. El caso que se expone se encuentra pendiente de resolución definitiva, por lo que todas las personas mencionadas gozan de la presunción de inocencia conforme al artículo 24.2 de la Constitución española. Las opiniones y valoraciones expresadas por los participantes de la tertulia son exclusivamente de su responsabilidad y no representan necesariamente el criterio ni la posición oficial de este podcast ni de su equipo de producción. Este episodio tiene fines exclusivamente informativos y divulgativos, sin pretensión de emitir juicios definitivos o condenatorios. Mantenemos el máximo respeto hacia las víctimas, sus familias y el principio de la presunción de inocencia. Un coche hundido en las profundidades de un pantano. Un kayak roto flotando a la deriva. Dos cuerpos jóvenes, ocultos bajo el agua, con signos de violencia. Es el crimen de Susqueda, uno de los enigmas más perturbadores de los últimos años en Cataluña. Un doble asesinato sin testigos, sin confesiones, sin condenados. Un rompecabezas con más de 2.500 páginas de sumario, y aún así, lleno de huecos. ¿Qué ocurrió en agosto de 2017 en las aguas del pantano de Susqueda? ¿Quién decidió acabar con la vida de Paula y Marc? Y sobre todo, ¿por qué? Para empezar a intentar entender este misterio, hay que empezar por ellos. Por Paula, por Marc. Por lo que vivían antes de aquel viaje que parecía tan simple, tan inocente, y que acabó convirtiéndose en tragedia. Paula tenía 21 años y estaba en un momento de plenitud. De lunes a viernes trabajaba en una pizzería de Vilassar de Mar y en sus ratos libres ayudaba a niños con clases de refuerzo. Esa mezcla de independencia y vocación la hacía sentirse útil, segura, feliz. Era meticulosa, detallista, el tipo de persona que lleva un cuaderno azul para anotar cada cosa que hace en el día y que convierte sus pensamientos en hojas sueltas, colgadas en las paredes de su cuarto, como si fueran un mapa íntimo de sus sentimientos. Aquellas páginas la acompañaban a todas partes. Algunas aparecerían después dentro del coche hundido en Susqueda. Otras llegaron a manos de la policía gracias a sus padres. En uno de esos folios, escrito apenas 11 días antes de la tragedia, Paula había dejado constancia de cómo se sentía. Con Marc todo es perfecto, no tengo ninguna queja, soy feliz, la vida me va genial, me siento capaz de todo. Paula estaba enamorada y vivía la certeza de que había encontrado a alguien con quien caminar. Marc tenía 23 años. A diferencia de Paula, hablaba poco en casa sobre su relación. Sus padres apenas sabían nada de aquel viaje, solo que se llevaría el kayak familiar para navegar con unos amigos. Era un chico querido, tímido, marcado desde joven por una dislexia que le arrebató el sueño de ser piloto de avión. Ese diagnóstico tardío le había hecho perder confianza, alejarse de los libros, pero también lo había empujado hacia otra pasión, la naturaleza. Se formó como agente forestal en Santa Coloma de Farners. Soñaba con un futuro ligado al medio ambiente. Mientras tanto, ayudaba a un tío suyo en un negocio de compra-venta por internet. Pero su verdadero motor era Paula.
Ella lo había centrado, lo había calmado. Juntos hacían planes. Incluso se presentaron para ser masoveros en una masía. No los eligieron, pero la idea los entusiasmaba y estaban convencidos de que tendrían más oportunidades por delante. 2 jóvenes, una pareja feliz, 2 noches fuera de casa. El 23 de agosto de 2017 inflaron el kayak en el porche de Mark. Había estado pinchado, lo habían parcheado y él quería asegurarse de que resistía. Su madre le recordó que tuviera cuidado, que no se alejara demasiado, y Mark, casi con una sonrisa, respondió: «Tranquila, no iremos al mar, seguramente iremos a un pantano». Ese pantano era Susqueda, y allí empezaría todo. La primera noche de su viaje no la pasaron en un hotel ni en una tienda de campaña. Durmieron dentro del coche, estacionado frente al bar La Parada. Habían comprado agua allí mismo, en la barra, antes de seguir camino. Un alto en la ruta, nada fuera de lo común. Esa fue la última noche en la que Mark y Paula dormirían tranquilos. Al día siguiente retomaron la marcha. El destino era el pantano de Susqueda, un lugar recóndito, rodeado de montañas, con ruinas escondidas bajo las aguas. Un paraje que podía parecer ideal para desconectar, pero que en realidad tenía algo inhóspito, inquietante. Aún estaban vivos a las 9:30 de la mañana porque sacaron dinero de un cajero automático cuya cámara de seguridad les grabó. Mark no conocía la zona. La había buscado en el ordenador el día anterior. Paula, en cambio, había estado al menos una vez en la cantera cercana durante una fiesta de verano. Cuando llegaron, estacionaron el Opel Zafira en un punto que nunca se ha logrado concretar del todo. Un lugar lo bastante cercano para cargar el kayak y descender hacia la orilla. Eran casi las 11 de la mañana, la última vez que se tiene constancia de ellos. Mientras tanto, un pescador, Jordi Magentí, lanzaba la caña en la zona de la Rierica. Entre las 11:20 y las 11:26 escuchó disparos. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en esos minutos. Ningún testigo directo, ningún motivo aparente. Lo único cierto es que, poco antes, Mark y Paula habían bajado al agua en su kayak, avanzando hacia aquel mismo punto. Un paseo que parecía tranquilo. Un instante que debía ser solo suyo y que acabó siendo el principio del horror. Las horas empezaron a pasar y al otro lado, en casa, las familias esperaban noticias que nunca llegaron. La primera alarma la encendieron los padres de Paula. Ella solía avisar. Era meticulosa, previsible. Esa falta de contacto no cuadraba con su manera de ser. Pronto, el silencio se convirtió en inquietud. La inquietud dio paso a la preocupación y la preocupación al miedo. Nadie sabía nada. Las llamadas se acumulaban sin respuesta. La desaparición fue denunciada. Comenzó entonces la búsqueda. Agentes, voluntarios, helicópteros, perros. Toda una maquinaria desplegada en torno al pantano de Susqueda. Era un terreno complicado, caminos ocultos, agua turbia, rincones inaccesibles. Cada jornada de rastreo levantaba más preguntas que respuestas.
26 de agosto, unos jóvenes encontraron el kayak medio hundido con piedras dentro. Además, estaba pinchado. Al ver que no les era útil, lo devuelven al agua. Después, al enterarse de la desaparición de Mark y Paula, informan a la policía de su hallazgo. Los agentes acuden a buscarlo. El kayak apareció roto, flotando en la superficie del pantano, con signos de haber sido golpeado, arrastrado, tal vez atacado. Un día después, los buzos hallaron el Opel Zafira en el fondo del pantano, hundido a 7 metros. Tenía las llaves puestas, la primera marcha accionada, el freno de mano quitado y la ventanilla del conductor estaba abierta y rota desde fuera hacia adentro. En el interior se halló ropa y material de acampada, la documentación y las tarjetas de crédito de los jóvenes e incluso algo de dinero, unos 15 euros. También se encontraron los cuadernos con escritos y reflexiones de Paula. Los respaldos de la parte posterior del coche estaban abatidos y había una especie de tabla de madera y colchonetas para hacer las veces de cama, lo que indica que pensaban pasar la noche en su interior, como habían hecho otras veces. Hay quien aquí arroja una hipótesis sexual. Los asientos abatidos y la madera a modo de cama podrían indicar que quizá la pareja había sido atacada por sus asesinos mientras mantenían relaciones. Los móviles de Mark y Paula no estaban allí. Es más, el rastro de los dispositivos se pierde poco después de salir del bar de la parada. Desde este local hasta el rincón del pantano donde se halló el coche hay una distancia de 10 kilómetros. Durante la pista forestal que conduce a esta zona, una minúscula playa del embalse conocida como el Col Palomera, bastante alejada del embarcadero, hay poca cobertura. Pero los móviles dejan de dar señal antes de llegar a los límites del pantano. Pero lo más revelador, dentro del Opel Zafira había una piedra de gran tamaño y peso, al parecer utilizada para acelerar el vehículo y enviarlo al fondo del pantano. El propio conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, confirmó que el turismo no cayó al pantano por accidente, sino que fue hundido intencionadamente. El 26 de septiembre, más de un mes después de la desaparición, el pantano devolvió su secreto más terrible. La sequía había afectado al nivel de agua, que bajó entre 2 y 3 metros, dejando a la vista el cadáver de Paula, atrapado entre unas rocas. Cerca de ella apareció flotando el de Mark, atado a una mochila lastrada con una gran piedra. Los cuerpos fueron encontrados sin ropa, y ambos presentaban signos de violencia y heridas de arma de fuego. Mark había recibido 3 disparos y tenía heridas en el abdomen, mientras que Paula sufría un único impacto en la cabeza. Los Mossos de Escuadra no dudaron de que se trataba de un asesinato y que el responsable conocía a la perfección la zona. Desde los primeros momentos, comenzaron a elaborar un perfil bastante claro del sospechoso. La primera conclusión de los investigadores fue que el autor del crimen debía ser alguien que viviera cerca del pantano, o al menos conociera la zona a la perfección. Además, se trataba de una persona con capacidad para disparar con precisión y con la sangre fría suficiente como para acabar con la vida de ambos jóvenes y luego ocultar sus cuerpos, el coche y la embarcación. Él o los asesinos trasladaron los cuerpos de Mark y Paula a otra zona del pantano, un lugar con terrenos abruptos y de difícil acceso, al que resulta complicado llegar sin un conocimiento previo de la zona. En total, se estima que recorrieron unos 11 kilómetros por carretera y, si se movieron por el agua, otros 3 más.
A los investigadores les sorprendió desde el principio que los jóvenes hubieran llegado por sí mismos al punto donde apareció su coche. Para acceder a ese lugar, es necesario conocer muy bien las pistas que conducen hasta allí, y resulta prácticamente imposible llegar sin un vehículo todoterreno. Este detalle reforzó la sensación de que el crimen había sido cometido por alguien con un conocimiento profundo del pantano y de sus caminos escondidos. La investigación estudió con detalle las grabaciones de las cámaras de seguridad situadas en los accesos al pantano, analizando especialmente 5 dispositivos y prestando atención prioritaria a 3 que controlaban la única vía de entrada. De este análisis surgió la primera pista relevante. El Opel Zafira de Mark y Paula fue captado llegando al pantano a las 10:18 de la mañana. Media hora antes, a las 9:46, un Land Rover blanco aparece en las imágenes, mostrando movimientos sospechosos. Llegó al pantano a las 6:19, se marchó a las 8:43, regresó a las 9:46 y permaneció allí hasta las 2:30 de la tarde. Este mismo vehículo volvió a aparecer en la zona durante los 2 días siguientes. Así, los 2 coches, el de las víctimas y el Land Rover blanco, coincidieron durante varias horas el día de la desaparición. Solo se detectó un tercer vehículo en la zona durante ese mismo periodo, perteneciente a una empresa. Hoy en día sabemos que cámaras de seguridad y teléfonos móviles son herramientas imprescindibles en cualquier investigación. En este caso, también sirvieron para descartar sospechosos. Los Mossos pudieron identificar a todas las personas que el 24, 25 y 26 de agosto estuvieron en el pantano con un teléfono móvil, y ninguna encajaba con el perfil del asesino. Esto llevó a otra conclusión importante. El responsable no llevaba teléfono móvil consigo. Desde el primer momento, los Mossos sospecharon que el autor del crimen podía vivir cerca del pantano, así que comenzaron a estudiar a todos los habitantes de la zona, que no eran muchos, 5 en total. 4 vivían en Mas Yoma y alguno más en la Font del Borny. A todos ellos se les tomó declaración y lo que contaron resultó de gran valor para la investigación. Los 4 vecinos de Mas Yoma recordaban claramente que, alrededor de las 11 de la mañana del 24 de agosto, habían oído 3 disparos, un grito y un cuarto disparo. En un primer momento, todos pensaron que se trataba de cazadores. Uno de ellos, al salir de casa tras el desayuno, vio un Land Rover blanco, el mismo vehículo que más tarde se convertiría en objeto de sospecha. Ese mismo día, un matrimonio que había ido de excursión al pantano proporcionó otro testimonio clave. La mujer vio cómo el Opel Zafira de Mark y Paula se adentraba en la pista de acceso al pantano, y algo más de una hora después, ambos escucharon con claridad los mismos 3 disparos, el grito y el cuarto disparo que habían oído los vecinos de Mas Yoma. Lo sorprendente era que estaban en un punto bastante alejado, al otro lado del pantano. Además, el marido tomó una fotografía que resultaría crucial para la investigación. Quedaba claro que esos disparos y ese grito correspondían al asesinato de Mark y Paula, pero la pregunta era, ¿podían los testigos situar con precisión el lugar de origen? No. Para resolverlo, los Mossos realizaron una simulación muy detallada. Colocaron a agentes en los mismos puntos donde se encontraban los 6 testigos y reprodujeron gritos y disparos desde distintos lugares. Solo en un punto, los sonidos podían escucharse desde todas partes. Una zona, conocida como la Rierica, donde se encontraban las ruinas de una masía semiderruida. La fotografía tomada por los excursionistas mostraba además un Land Rover blanco sobre la Rierica, justo en la ubicación señalada. La investigación se volvía aún más complicada, puesto que esa zona aparece y desaparece según el nivel del agua del pantano.
Con un lugar del crimen identificado y un vehículo vinculado, el siguiente paso era encontrar al propietario. La investigación mostró que la piedra usada para lastrar el cuerpo de Mark era idéntica a las que se encontraban en la Rierica. Los Mossos revisaron 739 Land Rovers Defender blancos, matriculados en Girona, y focalizaron sus pesquisas en los 8 que estaban en Anglès, localidad cercana al pantano. Finalmente, identificaron uno, propiedad de una anciana llamada Rosa. Para finales de noviembre de 2017, los Mossos ya tenían un sospechoso, Jordi Magentí, el pescador, sobrino de Rosa. 20 años atrás, este hombre había asesinado a tiros a su mujer en Anglès y, según uno de los vecinos del pantano, era él quien había conducido el Land Rover blanco varias veces cerca de Susqueda, en fechas cercanas a la desaparición de Mark y Paula. Antes de pasar a esta parte de la narración, hay varios puntos que tengo que dejar claros. No hay condena por el doble crimen. Jordi Magentí fue el principal sospechoso y pasó meses en prisión preventiva, pero salió en libertad provisional el 28 de diciembre de 2018 por debilitamiento de indicios. No había arma, no había móvil claro y no había ADN coincidente. Hablaremos también de la plantación de marihuana, dado que a Magentí y a su hijo se les abrió una causa separada por presunto cultivo y tráfico vinculada a escuchas de 2018 y a una plantación detectada desde helicóptero durante la búsqueda de Paula y Mark en 2017. Ambos fueron absueltos en 2023 por nulidad de grabaciones y falta de prueba directa. Mencionaré esa supuesta confesión en prisión en la que Magentí, padre, decía que su hijo disparó, que procede del relato de un interno y que no quedó corroborada. Además, los Mossos situaban los disparos en la zona de la Rierica, no en la supuesta plantación de marihuana. También tenemos que tratar ese contexto biográfico de Magentí con cuidado, pese a que es bastante relevante. Como decía, Magentí fue condenado en el año 2000 por el asesinato de su exmujer en 1997 con arma larga y cumplió unos 12 años de prisión. Tuvo un atenuante por alteración psíquica. Este antecedente pesa en el perfil policial, pero no prueba su autoría en Susqueda. Dicho esto, continuamos. A través de la niebla, crimen de Susqueda, el misterio sin resolver del pantano, caso Mark y Paula, parte 2, el hombre del pantano. Es un sábado cualquiera, a orillas de Susqueda. La bruma mueve hilos de agua entre encinas y pizarras. Un pescador, habituado a esos silencios, aparca, como siempre, lejos de miradas. Lleva años subiendo al pantano. Conoce las pistas, los recodos, el rumor del Ter cuando cae la tarde. Su nombre aparece en la libreta de la policía una y otra vez. Jordi Magentí, pasado violento, carácter contenido, oficio de paciencia, pescar. El 4 de diciembre de 2017, los Mossos se presentaron en su domicilio para una entrevista informal. Desde el primer momento, Magentí cometió errores. Negó haber estado en el pantano el día de la desaparición, aunque las cámaras del lugar demostraban lo contrario. Intentó desviar la atención diciendo que había ido al pantano con su mujer días después y que no había escuchado nada extraño, aunque mencionó haber visto a algunos rumanos, kosovares o marroquíes por la zona. Al día siguiente, 5 de diciembre, Jordi Magentí realizó una declaración formal en sede policial. Su historia comenzó a cambiar ligeramente, ofreciendo datos que ayudaron a los Mossos a despejar algunas dudas. Negó nuevamente haber estado en el pantano el 24 de agosto, aunque ahora reconocía haber escuchado algunos disparos en esos días. Insistió en que probablemente Mark y Paula fueron asesinados en Masjomá, intentando desviar la investigación del lugar que los agentes ya habían identificado como escenario del crimen, la Rierica,
donde los disparos habían sido escuchados por varios testigos. Los Mossos tenían claro que Magentí había acudido al pantano no solo el día del crimen, sino también en los días siguientes, posiblemente para intentar ocultar los cuerpos, el coche y el kayak. A partir de ese momento, lo convirtieron en su principal sospechoso y comenzaron a recopilar toda la información disponible sobre él, incluidos sus informes psiquiátricos, que describían a una persona impulsiva, agresiva y con rasgos paranoicos. Su vida personal también fue analizada. Se había casado con una mujer colombiana a la que conoció por internet, y tras su inesperada marcha a Colombia el 29 de agosto, el día siguiente a la aparición del coche, él pasó a cuidar a su anciano tío. Mantenía además una estrecha relación con su hijo, encargado de una plantación de marihuana. Con toda esta información, los Mossos intervinieron sus teléfonos y a partir del 15 de enero instalaron micrófonos en su domicilio. Magentí se mostró extremadamente prudente. Sabía que sus comunicaciones estaban controladas y llegó a recriminar a su hijo durante una llamada cuando éste le contaba lo que había leído en la prensa sobre la investigación. El 8 de febrero, durante una conversación significativa, su hijo mencionó que los Mossos sospechaban de un todoterreno blanco en el lugar del crimen. Magentí respondió con monosílabos y le advirtió 2 veces que no hablara de esos temas por teléfono. Las escuchas ambientales captaron sus planes de viajar a Colombia para reunirse con su mujer, su enfado con su hijo por no recibir su parte de los beneficios de la venta de marihuana y cómo preparaba a su mujer ante un posible interrogatorio de los Mossos. Finalmente, el 26 de febrero, Magentí fue detenido. Desde ese momento, permaneció en silencio absoluto. No colaboró con los investigadores. Incluso durante sus traslados, gritaba que no tenía nada que ver con el crimen. Se negó a declarar, tanto ante los Mossos como ante el juez, quien lo envió a prisión el 1 de marzo. Fue allí, en su primer día, y en presencia del preso de confianza asignado, cuando por primera vez proporcionó detalles sobre el crimen y se situó en el escenario donde se habían cometido los hechos. En el año 2018, la investigación lo coloca cerca del embalse el día crítico, pero la cronología fina, hora exacta, recorrido y contacto se resquebraja con los meses. No hay ADN coincidente, no hay arma del crimen y no hay escenario cerrado. Jordi Magentí permaneció casi un año en prisión preventiva como principal sospechoso del doble crimen de Susqueda. En diciembre de 2018, la audiencia de Girona indicó que los indicios se habían visto seriamente debilitados y decretó su libertad sin fianza, con retirada del pasaporte y obligación de comparecer 2 meses al mes ante el juez. No fue una exoneración, sino una liberación por falta de pruebas suficientemente sólidas en ese momento. Ahora pasaré a desarrollar más en profundidad esos 2 factores de los que hablábamos antes, la plantación de marihuana y la conversación con el preso de confianza. Esa plantación es otra pieza del rompecabezas. Plantas verdes entre terrazas de piedra. Un helicóptero, en plena búsqueda de los 2 desaparecidos, avista una plantación escondida. Ese hallazgo abrió una derivada inesperada. Meses después, escuchas interiores en la casa situada en Anglès de los Magentí registran 2 conversaciones. El hijo habla de varios kilos de hierba almacenados en su piso de Salt. Días más tarde, el padre se queja a un familiar de que no ha cumplido lo acordado. Con esas piezas, Fiscalía arma una causa separada por drogas contra padre e hijo,
Años más tarde, el Juzgado Penal 1 de Girona absuelve a ambos. Las grabaciones se declaran nulas y no hay prueba directa que los vincule a un cultivo concreto en el pantano. En abril de 2018, trasciende el testimonio de un preso de confianza. Asegura que Magentí le dijo que el autor fue su hijo, al sorprender a la pareja en la plantación, y que él solo ayudó a deshacerse de los cuerpos. La propia investigación enmarca este relato. No encaja con la reconstrucción de los Mossos, que situaban las detonaciones junto a la Rierica, a ras de la orilla, donde varios testigos oyeron tiros. No hay verificación independiente de aquella charla en la celda. El día del crimen no hubo ni un solo par de ojos que lo presenciara todo. Nadie vio el momento exacto en el que Mark y Paula fueron atacados, pero sí hubo voces, fragmentos de recuerdos, ecos perdidos entre las montañas de Susqueda. En aquellos días, el pantano era refugio de todo tipo de visitantes, entre ellos un grupo de jóvenes hippies que habían levantado un campamento improvisado para pasar unos días de música y fiesta clandestina. No estaban atentos a las aguas del pantano, ni mucho menos a los movimientos de un kayak, pero algunos de ellos coinciden en haber escuchado algo extraño. Un disparo, dijo uno. No, fueron dos, aseguraba otro. Alguno incluso juró que habían sido tres. Lo que no pudieron aclarar jamás era desde dónde provenía ese estruendo. Del agua, del monte, de algún rincón escondido. También estaban allí unos turistas franceses de paso que habían acudido al pantano atraídos por el paisaje. Su testimonio tampoco trajo certezas. Recordaban haber escuchado detonaciones, pero no sabían precisar si eran tiros o quizá petardos, ecos que el aire deformaba entre las paredes naturales del embalse. Cada declaración parecía abrir más preguntas que respuestas. No había una versión uniforme ni un relato sólido que ayudara a reconstruir el crimen. Lo único cierto es que aquella mañana, el silencio de Susqueda se quebró con sonidos que muchos interpretaron como disparos. Y sin embargo, la investigación no consiguió nunca determinar con exactitud cuántos fueron ni de dónde salieron. Ubicar el origen de esos tiros era un rompecabezas casi imposible. El agua, las laderas y los árboles deformaban el sonido. Para los Mossos, la única forma de acercarse a la verdad era la ciencia. Un estudio paramétrico de propagación del sonido, reproduciendo las condiciones exactas de aquel día, intentando reconstruir la escena con precisión entre ecos, incertidumbre y silencio. El crimen estaba allí, pero el culpable seguía escondido entre sombras y preguntas que no tenían respuesta. La investigación del doble crimen de Susqueda dio un giro más cuando apareció un nuevo nombre, el de Bartomeu Soler Casadella, alias el ermitaño. Un hombre que vivía aislado en una barraca junto al pantano, conocedor del entorno, un testigo inesperado y un sospechoso incipiente. Soler vivía solo, sumergido en la naturaleza, con registros meticulosos en una libreta, matrículas que anotaba con recelo, advirtiendo con frases como no fiarse,
entre ellas modelos similares al vehículo vinculado al caso, aunque no exactos al Land Rover que usaba Jordi Magenty. Fue Soler quien identificó a un hombre conduciendo ese Land Rover, arrojando así a los Mossos hacia Jordi Magenty. Aunque en principio fue considerado sospechoso, posteriormente fue excluido. Una foto lo mostraba pescando donde decía estar, junto al pantano, lo que reforzó su coartada. Pero él no se sintió libre del caso. Aseguraba que no había escuchado disparos aquel día, llevaba puestos auriculares y que incluso sintió una extraña obligación de permanecer donde estaba hasta que todo se aclarase. A partir de aquí, todo se vuelve más turbio todavía. El móvil de Mark es hallado en el rellano del bosque donde aparcaba el coche Bartomeu Soler. Tras analizar el dispositivo, los datos de geolocalización situaron al joven entre las 11:20 y las 11:26 del 24 de agosto de 2017 en ese lugar. Justo en ese intervalo, según los informes, se escucharon los disparos que habrían acabado con la vida de Mark y Paula. Los datos de geolocalización proporcionados por Google y el trabajo sobre el terreno con la colaboración del perito Bruno Pérez permitieron reconstruir parte del recorrido de la pareja. A las 9:42, las cámaras del cajero de la Caixa de la Cellera los captaron entrando. Desde allí, su trayectoria quedó registrada hasta que llegaron al pantano de Susqueda, alrededor de las 10:20. Los datos muestran cómo intentaron inicialmente acceder por un camino sin salida al borde del pantano y, al darse cuenta de que no continuaba, tomaron la vía correcta, coincidiendo con el momento en que un senderista afirmó haber visto un coche oscuro con una pareja dentro. A las 10:27, el teléfono de Paula envió un último mensaje a su madre, informándola de que pasaría el día fuera. Su móvil nunca ha sido hallado. Al mismo tiempo, los datos sitúan el móvil de Mark y su coche cerca del lugar donde solía aparcar Bartomeu Soler antes de dirigirse a su barraca. Allí ocultaba su vehículo, fuera de la vista de quienes circulaban por la pista. Google no registra movimientos posteriores hasta las 12:20, aunque entre las 11:20 y las 11:26, el GPS los coloca en el mismo punto que coincide con la ubicación de Soler y el momento en que los testigos escucharon los disparos. Esto permite a los investigadores deducir que no fue la pareja quien transportaba el teléfono durante ese tiempo, sino probablemente el homicida. Unos 20 minutos después, el GPS vuelve a situar el dispositivo en el mismo lugar donde se encontraba el coche de Soler, marcando la última posición conocida registrada por Google. La incógnita sobre cómo los cuerpos llegaron finalmente al pantano permanece abierta, reforzando la sensación de que el asesino conocía a la perfección la zona y su geografía oculta. En diciembre de 2019, Bartomeu Soler fue hallado muerto en su barraca. Las circunstancias fueron ambiguas. Tura Soler, periodista especializada en el caso y autora del libro sobre el mismo, sospechaba que Bartomeu murió sabiendo algo, aunque oficialmente su muerte fue atribuida a un ataque cardíaco. Según fuentes recientes, la investigación sigue abierta y se está trabajando en la totalidad del sumario. El caso podría llegar a juicio con jurado popular, posiblemente en 2026. De las declaraciones del abogado Carles Moguilot, podemos entender que aún existen líneas de investigación activas y que el proceso no está cerrado definitivamente.
Magentí presentó una demanda civil por vulneración del honor contra Toni Rodríguez, intendente de los Mossos d'Esquadra, que lideró buena parte de la investigación. El Tribunal Supremo la desestimó, señalando que era legítimo que un cargo policial afirmara estar convencido de la autoría al proceder a una detención en interés público del caso. El pantano de Susqueda guarda silencio. Sus aguas frías y opacas esconden más que ruinas sumergidas. Allí quedaron las últimas huellas de Marc y Paula, una pareja joven, con sueños sencillos, con proyectos que se quedaron congelados en el aire. Ellos buscaban un lugar tranquilo, un fin de semana de aventuras, un instante de libertad, y encontraron, sin saberlo, la oscuridad. Años después, aún no hay respuestas claras, tan solo hipótesis, teorías, testimonios fragmentados, el eco de esos disparos que aún resuena, los restos de un coche hundido, un kayak roto y la certeza de que, en algún punto de esas montañas, alguien decidió arrebatarles la vida. ¿Qué pasó realmente en el pantano? ¿Quién apretó el gatillo? ¿Por qué? Carles Monguilod, el abogado, mantiene contacto constante con las familias de Marc y Paula. Este habla de la frustración y el desánimo que ha acompañado a este caso durante años. Están permanentemente desilusionados por todo el procedimiento. Se ha alargado muchísimo y esto cuesta entenderlo, evidentemente. No digo que sea culpa de nadie, pero que hayan cambiado varias veces el juez de instrucción no ha ayudado, explicaba. El letrado también subraya la singularidad del escenario del crimen. El lugar en el que ocurrió todo desaparece bajo el agua periódicamente. En 42 años como penalista, nunca había visto algo así. Pocas causas en España tienen esta particularidad. El pantano, en periodos de lluvia, cubre la zona hasta 20 metros bajo el agua, y cuando baja el nivel, queda a la vista lo que se conoce como la Rierica, una masía que antes de construir el pantano estaba habitada. No está bajo el agua todo el año. Hay que esperar a que el nivel sea similar al momento de los hechos para repetir pruebas y reconstruir lo ocurrido. Monguilod recuerda que, aunque hay un investigado, no ha habido juicio aún. Hasta que no haya juicio por jurado popular, no sabremos si habrá o no un condenado. Estuvo en prisión preventiva un tiempo y ahora está en libertad provisional. Pero la idea de la Fiscalía y la mía es que tenemos prueba indiciaria suficiente para llevarle a juicio y que el jurado decida si es culpable o no. Nosotros estamos convencidos de que sí. El misterio sigue ahí, como la niebla que cubre las aguas en las madrugadas de Susqueda. Espesa, inquietante, insondable. Mientras las familias esperan justicia, el pantano sigue guardando sus secretos. En Susqueda, la verdad no flota, se hunde bajo las aguas y se pierde entre las ruinas. Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo a la hora a la que nos estéis escuchando. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva temporada de A Través de la Niebla. Madre mía, la cuarta ya, que parece que fue ayer cuando empezamos con este proyecto. Una vez más nos encontramos aquí en este espacio en el que la niebla se convierte en metáfora. Esa bruma que oculta los misterios, los secretos y también los miedos más profundos que acompañan cada caso que os traemos. Gracias de corazón por seguir al otro lado durante todas estas temporadas.
sois vosotros quienes mantenéis viva esta travesía. Hoy arrancamos con un crimen que nos habéis pedido muchísimo. Uno de esos casos que, aunque han pasado años, sigue generando escalofríos y preguntas sin respuesta. Estoy hablando del crimen del pantano de Susqueda, una historia rodeada de silencios, de testigos confusos, de teorías que nunca terminan de encajar y de dos vidas jóvenes, la de Marc y la de Paula. Dos vidas arrebatadas de la manera más brutal. Y para este inicio de temporada me acompañan dos voces que hacen que este viaje sea todavía más especial. Primero, alguien que conocéis de sobra, alguien que ya es parte de la esencia de este podcast, Pedro Riutort, guionista y colaborador habitual con quien tantas veces hemos compartido reflexiones y dudas. Bienvenido de nuevo, Pedro, ¿qué tal estás? Hombre, Javi y compañía, porque hoy traes sorpresa. Pues muy bien, me ha sacado por fin del armario, que ya me estaban creciendo las telarañas, las polillas. Y hoy además me hace una ilusión inmensa presentaros a una nueva compañera de viaje. Ella es Lidia Lozano, directora del podcast El Videoclub Maldito. Y antes de que hable ella, os voy a confesar algo. Lidia me dijo en su momento que A través de la niebla fue uno de los proyectos que la animó a crear el suyo, y eso me emocionó tanto que hoy tenerla aquí como parte de este equipo me parece un auténtico lujo. Bienvenida, Lidia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por unirte a esta nueva temporada de A través de la niebla. Hola, pues nada, encantada de estar aquí con vosotros, la verdad, muy contenta, porque pues yo escucho mucho este podcast, así que con mucha ilusión de incorporarme aquí a esta conversación, a ver qué tal. Es que es un lujo, ya decía que además tienes tu propio podcast, que se lo recomendamos a los seguidores que acudan a él, sobre todo si os gusta el cine de terror y si os gusta el true crime. O sea, súper recomendable el podcast de Lidia, y un lujo que te hayas animado a estar en el plantel de colaboradores esta cuarta temporada. Así que bienvenida y bienvenidos a todos, a los oyentes. Ahora ya que estamos todos, abrimos la niebla y entramos en uno de los crímenes más oscuros y desconcertantes de nuestro país. El caso Susqueda, que yo creo que siempre en todos los programas suelo empezar con la misma pregunta, ¿no? ¿Conocíais este caso? Yo creo que sí, es uno de los casos que más han sonado en los últimos años por lo misterioso, por lo dramático y por todo. Ese verano fue el crimen de Susqueda, era la abertura de casi todos los telediarios. Yo sí, yo lo conocía, pero no conocía todos los entresijos. Tengo que confirmar que no fue un caso que en su día me llamara especialmente la atención, ¿no? Como otros crímenes a lo mejor que no son tan importantes como este, y me he dado cuenta que mi ignorancia era bastante amplia respecto a este caso, porque después de haber oído varias cosas haber visto y oído cosas que nos has enviado, documentos y tal, pues tengo que decir que ya me declaro súper fan. Sí había visto un especial de Marta Caballero, la otra youtuber que hace también, y me gustó y tal, pero no ahondaba tanto en la parte de la leyenda y de la maldición, que a mí personalmente me ha gustado mucho. Pues yo un poco igual, la verdad. Yo me acuerdo de cuando ocurrió eso, que pues yo estaba en el instituto y claro, fue fuerte porque eran unos chavales así pues cercanos a mi edad, pero sí que recuerdo que en el telediario hablaban de que igual se habían fugado los dos, o que había tenido que ver la relación de pareja, o sea que a lo mejor había habido una discusión y él había acabado con la vida de ella o algo así, pero tampoco conocía todo lo que había detrás, y me pareció súper interesante el tema de como la maldición, entre comillas, del pantano. Claro, es que yo recuerdo mucho esos primeros días del crimen, sobre todo aquí en casa. Mi familia pues comentaba mucho qué les habrá pasado a estos chicos, tal, pero no de prestarle tanto interés, ¿no? A lo mejor por el momento vital en el que estaba, pues no. Ahora ya teniendo un podcast de True Crime, cada vez que sale cualquier tipo de noticia relacionada, está a saber qué pasa, ¿no? Pero en ese momento, y sí que es un caso que durante las 3 últimas temporadas nos habéis pedido muchísimo, y cuando yo me puse a investigarlo, porque ya tenía pensado traerlo para la temporada anterior, vi la cantidad de cosas que había que me agobié tanto que he estado pues el verano recopilando información para poder estructurar un poco el guión del caso, y aún así yo considero que ha quedado un guión un tanto caótico, porque
cada vez que iba escribiendo me iba encontrando con más cosas, con más datos. Luego ese tema de la maldición que comentabais, que aparece en el libro de Tura Soler sobre el caso, que yo no lo he leído, pero después de escucharla hablar, como estábamos diciendo aquí fuera de los micrófonos, tengo muchísimas ganas de tenerlo entre las manos, ¿no? Es un lugar, ese pantano de Susqueda, que parece ya marcado por la tragedia y donde han ocurrido pues muchos sucesos bastante terroríficos. Pero si os parece, vamos a empezar por el principio de este caso. Nos vamos a centrar en la historia de Marc y Paula. Como decías tú ya, Lidia, dos chicos muy jóvenes que se van a ese pantano a pasar unos días. Decían pues que su relación la llevaban casi de una manera muy discreta, sobre todo él. Entonces, como que al principio la familia tampoco tenía muy claro dónde se habían ido. Sí que él les pide el kayak a sus padres porque dice, lo más seguro es que nos vayamos a un pantano, pero tampoco tienen muy claro dónde van a estar. No sé qué os transmite a vosotros su historia personal, su relación. O sea, ¿por qué creéis que nos resulta tan conmovedor el contraste entre esa ilusión que vivían, que podíamos ver en las páginas que escribía Paula, y el final que tuvieron? Bueno, a ver, yo realmente es dramático, ¿no? Sobre todo cuando lees esa nota o la escuchas en el podcast creo que era la escritora de A orillas del pantano, que empieza además con esa nota, ¿no? Leída, y es dramático porque ves a una chica pues llena de ilusiones, ¿no? Y que para nada se espera un final así. Entonces yo creo que aunque sea obvio, muy obvio, la palabra sería dramático. No sé qué piensa Lidia. Triste. Y coincido. Es muy impactante porque es que es casi de película. O sea, es una historia que parece que te va a presentar una película estándar de pues una pareja que está ilusionada, se va y hay una tragedia. Entonces Sí. Es como un suceso tan fuerte y tan inesperado que resulta un poco irreal y muy dramático, claro. Muy Es que triste. además es extraño que no hayan hecho una película. Es decir, porque Sí, tiene todo. creo que sí es pronto todavía. Es pronto, sí, Sí. porque es un caso que todavía ni ha habido juicio. Entonces, pero sí que es cierto que es como el principio de una película de terror completamente, ¿no? Incluso los escenarios, ese pantano, ellos con el coche, que yo había un dato que desconocía. O sea, se hablaba de que Paula era una chica súper responsable, tenía ese trabajo en la pizzería. O sea, era una chica que no, por nada del mundo, iba a desaparecer sin avisar a su familia. Entonces, esas primeras horas ya acuden unos amigos a buscarles, porque no sabían muy bien en qué zona se encontraban. Les habían mandado la localización de fuera de ese restaurante donde habían pasado la noche, en el parking que había allí. Y eso ya me resultó extraño, ¿no? Que unos amigos ya saliesen a buscarlos en ese primer momento de la desaparición. Pero bueno, ya sabemos, por no enrollarme demasiado, porque la narración ha durado casi una hora, entonces los datos del caso ya los hemos analizado de sobra ahí. Voy a centrarme directamente en esa desaparición y en ese hallazgo tan macabro que cambia la percepción completa del caso, ¿no? Cuando el coche aparece hundido en el pantano. No sé qué os parece a vosotros este hallazgo. Un coche que aparece pues lastrado ya con piedras, con la ventanilla rota de fuera hacia adentro. Había un montón de hipótesis ya allí. No sé qué os ha provocado a vosotros leer esto, qué habéis pensado. Bueno, yo creo que a lo mejor porque tengo tendencia al pesimismo, que yo no lo llamo pesimismo, yo lo llamo realismo, ¿no? Pero cuando vas encajando las piezas, del puzzle, dices, bueno, esto no va a tener un final bonito, ¿no? A mí me gusta mucho que la gente sea optimista y piense que, bueno, van a encontrar a sus seres queridos vivos, pero yo creo que a mí, en mi caso, sería muy difícil que yo creyera en esto con las circunstancias en las que se dio esta desaparición. Yo creo que la aparición del coche era, para mí, lo más esperado, no sé qué pensar, Lidia, y lo más obvio, ¿no? Porque es tan extraño todo el inicio, la ilusión, una pareja que parece ser que no tienen ningún problema, ¿no? Los amigos que, como tú bien decías, los buscan antes de hora, que ya todo te suena a fatalidad, a mí por lo menos, no sé. Pues yo creo que la desaparición del coche quizá a la familia le dio un poco de esperanza, porque al final si tú ves el coche vacío, te piensas que ellos
pues han desaparecido y todo fatal. Pero si desaparecen ellos con el coche, a lo mejor tiendes a pensar que se han podido ir, y yo creo que en esa situación lo mejor que se puede pensar, siendo un poco positivo, ¿no?, es eso, que han querido desaparecer ellos. Ujú. Pero claro, siguiendo ese pesimismo, pues lo que tú dices, Pedro, la verdad que... Por Es que eso, lo mío, perdón, Javi, que te interrumpa, lo mío es un pesimismo forzado, porque si luego pasa algo, como tú bien indicas, ¿no? Pues la sorpresa es mayúscula y te pone súper contento. Pero no sé, es como una preparación, ¿no? Yo creo que Ya. igual yo me autopreparo ya, que al fin y al cabo es pesimismo, que es lo que es, ¿no? Pero sí, yo... por eso el momento de la aparición del coche yo creo que es tan dramático, ¿no? Porque es ahí cuando ya está claro que efectivamente algo malo ha tenido que pasarles a estos dos chicos, cuando ven esa piedra, el freno de mano quitado, el coche en punto muerto, la ventanilla rota. Se arrojaba incluso una hipótesis de carácter sexual porque tenían esos asientos echados hacia atrás. Nunca se ha sabido, es que es el problema de este caso, es que no hay una motivación aparente, no se sabe por qué ha podido pasar esto. Una de las peculiaridades que tiene ese caso es esta. Otra sería el tema de los disparos, que comentamos ya directamente, ¿no? Porque hay versiones totalmente contradictorias. Hay que decir que esa zona de Susqueda es una zona donde se practica la caza. Entonces, en un principio hubo personas que dijeron haber oído esos disparos, pero que se los atribuyeron a cazadores. Otros que decían haberlos oído aquí, allá. No sé qué os sugieren esas versiones contradictorias. Lidia, no sé qué opinabas tú. Pues, a ver, es que claro, al ser un espacio natural, yo creo que también se vuelve más complicado, ¿no? Porque los sonidos de la naturaleza pueden confundir mucho. Y cuando estás en un entorno de boscoso, es verdad que tú oyes una cosa que crees que puede ser algo y luego resulta que no. Entonces, pues también es cierto que había pocos testigos, porque los vecinos eran 4 o 5, ¿no? Y además que cada testigo que aparece es más peculiar que el anterior, o sea, es que... Sí. Es que, claro, el pueblo en sí genera como una sensación extraña. O sea, es un poco Zugarramurdi, ¿no? Ahí con las brujas, pues un poco parecido. Entonces, no sé, lo de los disparos, no sé, quizá la confusión de eso, del entorno, de los sonidos, del tema de que pudieran ser cazadores. Claro. Y que tampoco es sencillo determinar desde dónde crees que ha venido un sonido estando tú en tu casa y sin estar pendiente de ese sonido, porque no es que te digan ahora va a sonar, date cuenta, no, es que es por casualidad. Y además lo que tú dices, en espacios abiertos que son así, la naturaleza, a todos nos parece oír una cosa y uno la ha oído en un lado, otro la ha escuchado en otro. Es como, y además lo que comentáis, que si no te lo esperas, al principio se hablaba de que los Mossos habían hecho una prueba para ver de dónde podían haber venido los disparos, pues un poquito rudimentaria, ¿no? Dando voces y tal. Se ha conseguido ubicar esa zona de los disparos, ahora lo diré, pero Pedro, ¿querías decir algo? No, quería recordar que a mí me parece súper complicado que la gente dé su versión y coincidan, porque en realidad la memoria es selectiva. Nosotros recordamos el pasado como queremos recordarlo, no como realmente fue. Entonces, hay casos en los que realmente una videocámara te soluciona todo, porque no es ni como dice fulanito ni como dice menganito, es un trozo de aquí, un trozo de allá, porque tendemos a recordar las cosas como y a autoengañarnos incluso con los recuerdos. Entonces, me parece súper complicado todo esta parte de la investigación, porque incluso hay una señora que les sirvió en un bar, ¿no?, que dice que los vio después de la hora oficial, en los que ya en teoría estaban muertos. Entonces digo, claro, me pongo en la piel de los investigadores y digo, qué complicación, porque cada uno va a recordar el momento de diferente manera. Pues imagínate unos disparos, ¿no? Uno no, pues era un cucú, y el otro no. Yo qué sé, estoy poniendo exagerando, ¿no? Pero que tiene que ser muy difícil. Yo creo, gracias a Dios, que hay una pista importantísima, que es la del GPS, que yo creo que por ahí es donde más, y creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Cuando te das cuenta que, por ejemplo, no que los testigos mientan, sino que realmente no están recordando las cosas como sucedió, porque el GPS es impepinable, ¿no? No podían estar en el bar porque ya el GPS marcaba otra cosa.
Entonces, quiero decir que gracias a Dios que están esos sistemas, porque si no, sería imposible recomponerlo. Incluso de todos los misterios que hay en torno a este caso, también está el del GPS, ¿no? Que se pierda un poco la señal de antes de llegar, que el asesino sepamos que no llevaba un teléfono móvil porque se consiguió ubicar a todos los que estaban por aquella zona gracias a la geolocalización. Y en el tema de los disparos es que se añade que cuando se consigue más o menos llegar al consenso de que ha sido en la zona de la Rierica, de esa masía, de las ruinas de esa masía, pues resulta que es una zona que aparece y desaparece según el nivel del agua que tenga el pantano. O sea que ya para añadir más complicaciones al caso es que el escenario del crimen se desvanece de vez en cuando, o sea, solo está a la luz ciertos días al año. Es que esto yo no sé si hay algún otro caso, seguro que lo hay, pero en el que esto haya sucedido, ¿no? Que el lugar del crimen sea, pues como se suele decir, como el Guadiana. Sí. Yo creo que puede ser único, sí. Uh-huh. Es complejo. Y que además luego... No, perdona. No, dime, Lidia. No, quiero decir que además también que no es la primera vez que la policía o quien se encarga de los interrogatorios como que encamina un poco las respuestas, porque ellos estaban muy convencidos en que fue allí en la Rierica y el supuesto asesino cuando confesó dijo que había sido en otro sitio. Uh-huh. Y lo descartaron porque ellos decían que había sido en la Rierica. No sé, por el tema del sonido también otra vez. Claro, no, y además es que cuando aparecen esos cuerpos, o sea, lo primero que aparece es el kayak ya lastrado con piedras, lo habían intentado hundir, el coche, y cuando aparece finalmente los cuerpos es en una zona también cercana allí. Ya la manera en la que aparecen los cuerpos, vemos ese ensañamiento, sobre todo con el cuerpo de él, ¿no? Que se hablaba que tenía 2 heridas en los costados que tampoco se sabe muy bien el porqué de ellas. En el podcast de Alicia en el País de los Crímenes, Elena en el País de los Crímenes, me he ido yo al cuento, comentaba Tura Soler que una de las hipótesis que ella barajaba es que hubiesen querido atravesarle los pulmones a él para que el cuerpo no saliese a flote, ¿no? Pero sí que está claro que la mochila que lleva él está lastrada también con una piedra enorme que pertenece a esa masía, a la de la Rierica. Entonces ya vemos de nuevo la intencionalidad del crimen, que la persona que lo ha cometido, dentro de que salga todo mal, porque después sale a la luz el coche, el kayak, los cuerpos, pero va borrando sus pasos de una manera que, oye, es que a día de hoy todavía no hay un condenado por esto, y también ya se empieza a determinar que es una persona que conoce muy bien la zona del pantano, ¿no? Que se mueve muy bien por allí porque son zonas de difícil acceso donde aparecen esos cuerpos. No sé qué opináis vosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo que es alguien de ahí. Yo casi te diría, no sé por qué, pero esto ya es una percepción mía y una idea que yo me he forjado desde el momento en que empecé a leer el caso, que el asesino o los asesinos, porque por eran varios, los tenían calados desde el momento en que estuvieron en el cajero. Me da la sensación a mí, no sé por qué a mí ese cajero, desde el principio, como que me lo imagino, como que ahí ya si no estaban acompañados de alguien más, pues alguien los estaba observando. Quiero decir, son 2 personas que vienen de la ciudad, van a un sitio donde casi todo el mundo se conoce y no dejan de ser unos advenedizos, ¿no? Como que, ¿quiénes eran estos? No sé si os ha pasado alguna vez esa sensación, pero yo hace poco por Galicia, pues estuvimos en un pueblo pesquero muy pequeñito, ¿no? Y mi compañero y yo tuvimos esa sensación, todo el mundo nos miraba, como decir, ¿de dónde salen estos 2? Fuimos a una cafetería, ¿no? Y desde luego os aseguro que no era paranoia, sino que nos estaban haciendo una radiografía de cómo nos comportábamos, ¿sabes? Que pedíamos, tal, y lo notabas. Entonces, no sé, a lo mejor es un poco fantasía mía, ojo, pero me imagino como que aquellas 2 personas ahí y todos esos individuos que viven alrededor de ese pantano, porque por lo visto hay como una especie de comuna de personas que viven alrededor del pantano, sí, que a mí también me ha fascinado. Ya debían cantar un poquito, ¿sabes qué te quiero decir? Como que no eran de la family, ¿no? Entonces, no sé, a mí me da la sensación de que, no sé cómo decirlo, estaban en un sitio equivocado totalmente, ¿no? Y que el asesino
lo escaló mucho antes de que cometiera los crímenes. Esa es la sensación que tengo, pero es una sensación y no se basa en nada científico. Claro, es que al no haber móvil, porque dices, hay un móvil del motivo que sea económico, pero es que las tarjetas y el poco dinero que llevaban aparecen en el coche. Sexual, hay un móvil de cualquier tipo, les conocían, porque incluso en los primeros retazos de la investigación se les buscó vincular con temas de drogas y tal, que luego nada, eso quedó, esa línea quedó en nada, ¿no? Entonces son dos chavales normales que aparecen, que están en el sitio equivocado, y sería de verdad increíble saber qué pasó en esos momentos, si se cruzaron con alguien que no debían, si vieron algo que no debían, pero es que es imposible, es que no tenemos es un caso que está más atrapado en certezas y en ecos que en pruebas. Sí, a mí me parece que hay un aura mística que lo rodea por el tema este de decir, es que el propio pueblo no les quería allí, pero no el pueblo de personas, sino el pantano, Susqueda, es como por la maldición esa, porque tú cuando llegas a un sitio es lo que decía Pedro, notas si eres bien recibido o no. Y luego también lo que me resulta extraño es que si fue alguien de la zona, habiendo tan poca gente, ¿cómo no fueron capaces de averiguarlo? Porque es que había muy poca gente, era un círculo muy cerrado, o sea, ¿cómo son capaces a veces de resolver crímenes en ciudades de millones de personas? Y ahí que había, ¿cuántos serían? 10, como no sé. Y es que es muy raro. Llega un Sí, punto que el pantano se convierte en un personaje más del caso. O sea, el pantano es que tiene todos los elementos, porque corregidme si me equivoco, hay un pueblo anegado ahí dentro, ¿no? Sí. Es que este caso alberga mis terrores más así, porque no hay cosa que me dé más pánico y al mismo tiempo que me atraiga más que las profundidades, los pantanos, que vamos, sería incapaz de meter un pie, y más sabiendo que hay un pueblo con su iglesia, sus casas ahí abajo. Es que me parece tan aterrador que, por cierto, me recordó a la película esa que te recomendé, que no es una gran película, pero está muy entretenida, que es La casa de las profundidades. Y la película es súper angustiosa por eso, porque son dos buceadores que van a un pueblo jugado, ¿no? En agua, o sea, un pantano. Y bueno, una película de terror, ¿no? De los de al interior, de los directores del interior. Pero bueno, quiero decir que sí, que le rodea una aura todo entre los individuos estos que vivían alrededor del pantano, el pueblo anegado, la bruja, la maldición de la bruja, que a mí me ha dejado alucinado porque no la conocía. El hundimiento de un barco que hubo, fallecieron personas, se ve que hubo un hundimiento del barco en el pantano. Que yo de verdad estaba escuchando el podcast y decía, qué horror, o sea, estar ahí nadando sabiendo que posiblemente hay abajo casas o tal, no sé, me parecía... Claro, todos estos datos, para el que lo quiera chequear, vuelvo a decir, aparecen en el libro de Tura Soler. Nosotros, a raíz de entrevistas que ha dado ella, que es, yo creo que no habrá una persona que más haya dedicado su vida a investigar este caso que ella. Hemos ido descubriendo todos estos detalles del pantano, ¿no? Lo de la maldición del mismo, esa bruja, esa mujer que asesinaron en ese pantano, lo del barco. O sea, es un pantano bastante misterioso, y los personajes que lo rodean también, porque hay uno de ellos que es el que se le llama el eremita, ¿no? Bartomeu Soler, que vivía ahí solo en una barraca, cerca de la cual, una barraca de muy difícil acceso, o sea, a la que comentan que si no te llevaba él era muy difícil que accedieses, cerca de la cual, justo donde él aparcaba para llegar, se pierde la señal del GPS de Mark, y es un tío bastante raro, que luego también incluso aparece muerto él, ¿no? Se dice que de un infarto se lo encuentran muerto una vez que le van a interrogar de nuevo, pero es un señor que vive solo, al margen de la ley, al margen de todo, se dedica a pescar, y él dice que durante esos días ni vio ni escuchó nada. Él alega que llevaba auriculares, pero es bastante extraño. No sé qué os ha provocado, qué pensáis vosotros de la figura de este eremita, que incluso es el que llega a dar con el coche del sospechoso. Es el que lleva a los Mossos, conduce a los Mossos hasta esa pista. Sí, hombre, el hecho de que muriera poco después, pues
es como que a partir de su muerte ya todo lo que se pueda imaginar sobre él es eso, es una imaginación, ¿no? Pero claro, al ser un ermita es como un personaje así muy, muy extraño. Además, según la fuente en la que lo mires, dice que fue un infarto o que se ahorcó, porque yo he leído que puede ser que se ahorcara. Entonces, Eso no lo había leído, fíjate. Yo había leído yo solo lo del infarto. lo leí no sé si fue en La Vanguardia o en un periódico. Pero claro, eso es como mucho misterio. Es mucho misterio en torno a todo y este personaje aquí de repente, pues, 3/4 de lo mismo. Y tanta casualidad. Luego también, hombre, que no escuchara nada, si estaba tan aislado, como el sonido rebota y se pierde según el sitio en el que te encuentres. Pues quizás no es tan raro, pero que encontrar el coche, no sé. Es un personaje muy raro. Y Sí. vamos, yo creo que nadie pondría la mano en el fuego por él. No, es más, él incluso llega a decir que una fuerza mayor le dijo que no se moviese esos días. O sea, que imagínate que sepas todo de quién va porque lo lleva en notas, anotaba los coches, quién pasa por allí. O sea, él conocía todo del pantano, pero resulta que de esos días de Marc y Paula no tiene ni idea de qué ha pasado. Es como que ahí hizo fundido a negro y se despertó 3 días después. Sí, es raro, es raro. Rarísimo, sí. Más misterio que se suma, que ya llevamos arrastrando desde la falsa bruja, porque pobre mujer, una mujer, Claro. como ocurría antiguamente, y la denunció, si no me equivoco, un brujo, uno que sí era brujo, pero claro, en aquella época a lo más que podías aspirar, ya ni te cuento si eras mujer, era que por lo menos no te quemaran, que fuera una muerte más piadosa, ¿sabes? Entonces, más misterio, pero este personaje, pues en realidad no aclara, sino que oscurece más, ¿no? Porque Total. no te aporta nada, dice sí, no fue él, pero estuvo relacionado, y si vio algo y tiene miedo y no lo quiere contar porque lo amenazaron. Es que son todo dudas, interrogantes. Y luego tenemos que hablar ya de la figura principal del caso, del que ha sido durante muchísimo tiempo el sospechoso. Como digo, no hay ninguna certeza, no hay ninguna condena. Estuvo en prisión preventiva durante mucho tiempo a la espera de que se le pudiera acusar, pero finalmente no se le ha podido acusar porque no han encontrado pruebas. Estoy hablando de Jordi Magentí, que ha marcado buena parte del relato, su figura. Pero yo no sé qué opináis vosotros, qué peso real tienen las pruebas frente a las sospechas, ¿no? Porque se le ha vinculado con un montón de cosas, con esa plantación de marihuana, de la que finalmente tampoco se le pudo, o sea, salió absuelto, tanto él como el hijo. Yo creo que es una persona que ya venía con ese pasado violento, un tío que había asesinado a su mujer con arma de fuego en plena calle y que en el momento en el que los Mossos tienen constancia de esto, de una persona con ese pasado de sangre, ya directamente pues se le coloca como uno de los sospechosos principales, ¿no? No sé qué pensáis vosotros de Jordi Magentí. Claro, tampoco nos podemos mojar mucho porque, como digo, es un caso que no tiene resolución y que se está investigando. Estamos a la espera de juicio, pero no sé qué os ha provocado a vosotros leer o qué pensáis después del informe que os he mandado y de todo lo que hemos sabido sobre la vida de este señor. Hombre, a mí me causa inseguridad, porque saber que él ya ha matado a sangre fría te hace pensar que quizá lo puede hacer una segunda vez. Hombre, obviamente yo no soy nadie para decir si es culpable o no es culpable, pero es verdad que sabiendo eso tiene como más peso que pudiera ser él. Y luego también que él, cuando estuvo en la cárcel, creo que fue, le dijo a su compañero de celda que había sido su hijo, su propio hijo. Sí, lo pero estaba como cubriendo. Sí que es cierto que eso hay que tomarlo como entre pinzas porque luego esa declaración tampoco se le daba mucha validez, incluso no correspondía con lo que la investigación creía, pero a mí el dato de que él se quisiera, o sea, que él estuviese a punto de coger un billete de avión para irse con su pareja actual a Colombia es lo que más me hizo saltar las sospechas, ¿no? Sí, y que pudiera acusar a su hijo. También. O sea, él... parece que es como para quitarse la culpa de encima sin ningún tipo de remordimiento, porque el remordimiento yo creo que no existe, ni la empatía, porque si no,
pues no habría matado, no habría acusado a su hijo, no se habría querido ir. Además sí. Dicen que es un tío con muy mal humor, que pierde enseguida, vamos, un perro, ¿sabes? Sí, Que decían que era violento, que era una persona maniático. violenta, que enseguida perdía la paciencia. Creo que mató a una mujer, ¿no fue así? A Sí, escopetazo. asesinó a su mujer en plena calle, además. En plena calle. Hombre, si no es el asesino, es un HP. Porque una persona que es capaz de hacer eso y que está ahí en ese momento que ocurre eso, que está por ahí, vamos, claro, no lo puedes señalar porque no están las pruebas concretas, ¿no? Pero desde luego, no Hay sé. cosas extrañas en torno a él, ¿no? Lo de decirle al hijo por teléfono una vez que les pinchan las llamadas, ten Después cuidado, no hables de esto y tal. de pensar y repensar, yo creo que el hombre del que hablábamos antes, que vivía ahí, que apuntaba todo y tal, con esos 3 días de lapsus, el hijo, la marihuana, me da la sensación que aquí fue como un crimen común. ¿Sabes eso que dice, entre todos la mataron y ella sola se murió? Pues un poco como que... Pero me da la sensación, a mí me da la sensación de que este tío está metido en el cabecilla, perdón, me da la sensación, por lo que he leído, que está este señor metido ahí. Ahora, la implicación que pueda tener el hijo o el señor de que no recuerda nada de esos 3 días, no lo sé, pero yo creo que... Es que esta gente es muy territorial, ¿sabes? Es muy territorial. El perfil de esta persona que estamos hablando es súper territorial, es como un perro rabioso. Llegan a un sitio, ponen una plantación ilegal y todo el que está a su alrededor y le molesta se lo llevan por delante si no obedece sus órdenes. Suelen ser gente así, muy dictatorial, muy territorial. Entonces, no sé, me da la sensación de que es un perla y que a lo mejor estos 2 chicos pues se metieron en un sitio donde no debían y ahí empieza todo, pero es una hipótesis que la... Es que a mí lo de la plantación de marihuana me provoca muchas cosas, no sé cómo decirte. Es que no sé hasta qué punto esa plantación añade un elemento de confusión o de posible móvil. Porque al fin ya, no sé, porque también estamos hablando de un perfil violento, pero no deja de ser una plantación de marihuana ilegal, sí, pero no estamos hablando de un laboratorio de drogas de diseño, tal, No. O sea, entonces, no sé si ahí quisieron coger con pinzas algo, porque es que luego él sale absuelto del juicio aquel, tanto él como su hijo, entonces, vaya usted a saber. A ver, tienes razón que una plantación de marihuana no es un laboratorio de éxtasis, eso es así, pero tampoco es legal. Y a lo mejor, Y por eso he dicho lo del perfil violento de él. Claro, es que tiene todas las... Una persona así es lo que digo yo, es muy territorial, muy autoritaria, muy violenta. Entonces, a lo mejor, yo qué sé, por contar una hipótesis, pues vieron la marihuana, fueron a coger y ahí empieza una reyerta, una pelea. Y una persona así, tú no puedes dialogar. Esa gente el diálogo no lo entiende. Ellos entienden la ley del más fuerte y es gente, pues oye, que es así. Por desgracia es que es así, ¿no? Entonces, a mí me casa totalmente. Ahora, claro, si no hay pruebas que lo incriminen directamente, pues ¿qué vas a hacer? A mí me fascinaba lo de que fuese el eremita Bartomeu Soler el que da con él persiguiéndole con la bicicleta, ¿no? Que le diga, oye, que te están buscando a tu coche, ¿no? Que identifique el coche. Y el otro, pues que diga, pues es que yo vivo en Anglés, que tú ya dijiste por el chat, Pedro, que te llamó la macabra curiosidad de la atención lo de Anglés, ¿no? No, es que estaba leyendo un artículo sobre esto, como si de casualidades, ¿no? Que ocurren, leía sobre una de Poltergeist, en la película Poltergeist, que hay un cartel, no sé qué torneo de fútbol americano, que la fecha que pone el cartel es el mismo día que murió Javier O'Rourke, ¿no? De cosas así, ¿no? Y digo, joder, es que hay un montón de coincidencias que parecen guiños del destino, como que te va diciendo, ¿no? Y sé que son coincidencias nada más, pero que justamente lo de Anglés, digo, caray, que está relacionado con el crimen, con Anglés, el supuesto asesino también, supuesto, entre comillas, porque parece ser que fue él, ¿no? Finalmente, que por cierto, ahora Ricard vuelve a decir que va a volver a hablar. O sea, yo no sé hasta dónde quieren estirar este chicle, porque digo, pero qué ridiculez, o sea, perdón que me salga del caso, ¿no? Pero, o sea, hace unos meses o unos años decía que como hablara España se estremecería, tal, y ahora resulta
que dice que son mano del inglés y otro más. O sea, 4, con perdón, pero sí, 4 monas de Pascua haciendo, y eso es lo que va a estremecer a España, de verdad. Has mantenido silencio diciendo que había gente implicada y tal. O sea, yo ya no sé qué credibilidad le pueden dar a este señor, ¿sabes? Que para mí, periodísticamente hablando, tiene cero. O sea, ya no interesa lo que pueda contar, ¿no? Y menos viniendo ya de una película Snap, que el otro dijo y tal, y no sé qué. Digo, mira, caray, yo creo que este caso ya lo tendríais que dejar en paz. Y en este me temo que vamos a acabar un poquito igual. No sé lo que opina Lidia, pero en mi tónica fatalista creo que no va a haber un implicado directamente, creo, ¿eh? Sí. No, sí, o sea, yo opino igual, que el tema de la plantación, pues no sé, eso, como ya no se puede tirar mucho más del hilo, es que es muy complicado. Y claro, pues, no sé, el tipo este de inglés, pues lo que quiere es llamar la atención. Y Jordi es, ¿no? Magentí. Jordi Magentí. Pues yo creo que no es llamar la atención, pero sí que es un poco como un rasgo psicopático, ¿no? De sí, pero no, pero me escondo, pero intento huir, me quedo, no sé qué. Es muy errático, además, su comportamiento. Y luego el tema de Soler, pues es que tendría que ser un personaje muy curioso, la verdad. Tenía que ser como el personaje del pueblo. Sí, De toda la pinta. Un personaje novelesco, totalmente. Sí. Sí. Pues para ir cerrando, hablamos un poquito del presente del caso, porque después de tantos años sin sentencia, ¿qué creéis que nos dice este crimen sobre la fragilidad de la justicia y sobre la dificultad de encontrar certezas absolutas, ¿no? Porque ¿qué estarán sintiendo esas familias ante la falta total de respuestas? Hombre, pues tiene que ser muy duro, porque por lo menos tienen los cuerpos, ¿no? Y les pudieron enterrar y todo, pero es que no han podido cerrar esa herida porque, o sea, aunque ellos crean que pueda ir por un lado, no se sabe. Y entonces hasta que hasta que no haya un juicio, una sentencia, yo creo que no puedes descansar a gusto los que están en vida, ¿no? Uh-huh. Y eso, no sé, tiene que ser muy duro y no sé. Y lo que he comentado antes también, que me parece muy extraño que en una zona en la que vive tan poca gente resulte tan difícil dar con el asesino, que además es que no tenía ningún motivo aparente, que pues, también dificulta más todavía el caso. Es que son muchas cosas. Mucho misterio y... Claro, al no haber un móvil, porque no hay un móvil por el crimen, y ojo, que puede ser que el móvil es que no haya móvil. O sea, porque hay personajes que yo estoy convencido que se mueven solo y exclusivamente por la violencia y la maldad, y móvil cero. O sea, te estás en el sitio equivocado, en el momento equivocado, y listo. Entonces, y hay tantas puertas abiertas que ojalá, y lo que ha dicho Lidia, totalmente de acuerdo, por lo menos la familia, hombre, tiene no sé si llamarlo tranquilidad, pero se han encontrado los cuerpos, que yo creo que esto es muy importante, porque por lo menos cierras, muy dolorosamente, pero cierras un capítulo horrible, ¿no? Pero lo cierra. Pero en cuanto a que se vaya a descubrir o a saber a ciencia cierta, es que ya crea tanta duda, ya se ha creado tanta duda alrededor de ese pantano, que no sé, aunque te dijeran, mira, al final, creo que pasa un poco como con Alcácer, ¿no? Que aunque finalmente son ellos dos y tal, hay tanta duda alrededor del caso. Creo que en ambos casos, a mi parecer, no se ha llevado un proceso policial muy adecuado, digamos, o muy perfeccionista para entendernos. Entonces se crea mucha duda. Entonces, aunque finalmente se le culpara a este señor, no me acuerdo el nombre, ya seguro que el come de mucha gente sería, pues yo creo que no fue él, yo creo que tal, yo creo, ¿me entiendes? ¿No?
ya es una leyenda esto. Ya es leyenda. Ya. Son casos tanto Alcácer como Macastre como este, en el que se junta el horror de lo sucedido con la angustia de vivir siempre en la incertidumbre, de no saber qué es lo que pasó, ¿no? Pues sí. Justo. Sí. Entonces, bueno, chicos, pues para ir cerrando, no sé si queréis compartir qué os ha provocado personalmente este caso, si queréis añadir algo más. Bueno, yo lo he dicho ya, a mí me ha provocado mucha curiosidad, no sabía que era tan extenso y no sabía que había un pueblo anegado allí y me ha parecido fascinante lo de la bruja, tal. Creo que, no sé si para un caso, si para la investigación de un caso que se haga tan popular como este, como le ha ocurrido también a los otros casos que has nombrado, es positivo a nivel de investigación, porque creo que abre muchas puertas y mucha gente, tanto periodistas como investigadores, opinan, y yo creo que como que al final como que el inconsciente se ensucia, ¿no? Un poco, pero es inevitable, ¿no? Creo que se convierten en casos populares que seguramente acabarán inspirando a gente para escribir novelas de terror y escribir historias de terror para contar en las hogueras y tal, porque se convierten como en una cosa, pues eso, como un poco folclórica, ¿no? Es la sensación que me da, lamentablemente, pero el caso me ha fascinado, me encanta. Sí, es un caso pues muy misterioso, que da mucha pena también, porque al final es que es lo que estábamos comentando, ¿no? Que son dos chicos súper jóvenes que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, porque ni ellos hicieron nada para, vamos, que se sepa, ¿no? O sea, que nunca se justifica un asesinato, ¿no? Pero que es que precisamente ellos estaban allí disfrutando de unos días libres y, no sé, pues da mucha pena y mucha rabia. Y también por el propio pantano, ¿no? Porque a día de hoy, pues al volverse tan popular como comentabais, pues también es un sitio que cada vez va a quedar más aislado. O sea, si ya estaba aislado de por sí, yo creo que, o sea, a mí por lo menos no me apetece irme de vacaciones a Susqueda. Entonces, bueno, pues... Ahora está lo del necroturismo que llaman, ¿no? Que... Bueno, también. Sí, Ojo. sí. El turismo dark. Sí, pero son sitios que quedan marcados por la tragedia, es que es así, se queda... Claro. Es inevitable relacionarlo con esos casos. Pasa, pues yo qué sé, como con la Pobra do Caramiñal, con el caso de Ana Quer, pues con Macastre, Alcácer, son casos que es imposible no relacionarlo con la tragedia. Es que no sé quién comentó que la gente de Alcácer, por ejemplo, estaba harta de que la gente fuera allí a hacerse fotografías y tal y preguntar a los vecinos de Alcácer sobre el tema, porque por lo visto ha sido durante décadas, ¿no? O sea que... Sí, pero mira, en este caso en concreto, gracias a unos que encontraron aquellos huesos. O sea, imagínate el nivel de la investigación. Sí, es que el nivel de la investigación era altísimo, porque que se vayan unos excursionistas y encuentren un hueso de la mano y que finalmente sea de uno de los 25 años después, sin ni siquiera escarbar en la tierra, es duro de creer, es que es muy duro de creer. Uno dice, bueno, no seas tan crítico con los investigadores, porque tú seguramente, o yo lo haría igual o peor, ¿no? Pero es que dices, jolines, o joder, es que es muy difícil de entender que no hayan visto ese hueso ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, da como mucha rabia el pensar eso, y sobre todo, pues para los familiares tiene que ser algo de decir, jolines, es que tenéis las herramientas para hacerlo, ¿no? Pero es lo que dices, que es que al final también no es el único trabajo que tienen en ese momento, estarán implicados en 1000 historias, pero bueno, sí. Y luego también que como ciudadanos yo creo que tenemos que ser también responsables, pues, por el tema de Alcácer, por ejemplo, y también se me venía a la mente Almansa, donde hubo el exorcismo, que en la casa, no sé si sigue estando, pero antes, o sea, la casa estaba vacía y la gente iba a hacerse fotos a la puerta de la casa, que es como, a ver, un poco de respeto, ¿no? También por las víctimas. Aunque no haya familiares vivos, pero las víctimas han estado allí, han sufrido y pues hay que respetar también eso. Pues yo es algo que no entiendo. Ahora hace poco que mataron a esta ciudadana ucraniana en el metro. El metro de... Bueno,
el vídeo ha circulado y viene uno de mi trabajo, un guarda jurado, y me dice, no, pero mira el vídeo entero, que lo tengo sin cortar. Y yo, ¿pero por qué tengo que ver el vídeo entero? Es que yo no quiero ver el vídeo entero, no me ayuda en nada, no me aporta nada, ¿no? Pero está ese interés, no lo puedo, o sea, no lo puedo entender. Supongo que pues eso, la gente, pues hay gente que tiene ese punto macabro ahí y no lo puede evitar, que no es que sean mejores ni peores personas, pero yo pensaba y decía, ¿en qué me ayuda a mí a ver el vídeo completo sin cortes? Es que no lo quiero ver ni cortado, ¿sabes? No me apetece. Pero bueno. Sí, además es que ese vídeo concretamente ha estado circulando por Twitter durante muchísimo tiempo. Pero es que yo me tuve que ir a la sala de meriendas en mi trabajo, porque y venga y otro, y lo volvían a poner. Y digo, pero ¿qué necesidad hay? ¿Sabes? No lo puedo entender. Es que así contemplas la violencia, pero si yo ya me lo imagino, ¿sabes? Pero mira, si me hago la cera en las piernas, ya me imagino lo que duele. O sea, sin hacérmela, ya viendo a alguien que se la hace, ya me lo imagino. No hace falta que me depiles a mí o ver algo tan atroz sin cortes, no sé. Es una condición humana que hay ahí que no sabemos a qué responde. Pues chicos, con esto damos por finalizado el caso, si os parece. Muchísimas gracias por haber estado en este primer episodio de la cuarta temporada, que se dice rápido, de cuarta temporada de A Través de la Niebla, parece que fue ayer. Y nos escuchamos la próxima semana, ya lo sabéis, como siempre digo, a través de la niebla. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias.